saludo para todos. Esperamos que las más ricas bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes. Y antes de comenzar nuestra meditación, pues tenemos un anuncio. Vamos a hacer una oración antes de comenzar nuestra meditación. Oramos. Padre Celestial, gracias porque tú has estado con nosotros, tú nos has bendecido, tu presencia no nos abandona. Pero en tus manos queremos poner las necesidades de nuestra iglesia, queremos poner a los enfermos, queremos poner a aquellas personas que están pasando por otros tipos de necesidades, para que tú hagas milagros, para que tú sanes, para que tu presencia se pueda sentir y para que estas personas también puedan sentir, Padre, que tú los amas y que tú estás al tanto de cada una de sus necesidades. Así pedimos y oramos, no por mérito, sino en el nombre de Jesús. Amén. Recientemente estuve buscando en una encuesta en que se gasta el tiempo. Hoy en día ya la cuarentena está pasando, pero lo cierto es que durante todo este tiempo muchas personas han gastado el tiempo en cosas importantes y otros han gastado el tiempo en cosas no tan importantes. Lo cierto es que, según esta encuesta, nos dice que usualmente pasamos alrededor de 37 minutos en Facebook. También algunos pasan alrededor de 27 minutos en social media, eso es al día, y algunos pasan 40 minutos en YouTube. Se cree que la persona americana por promedio ve alrededor de 4 horas al día de televisión. Y cuando pues otros también pues se dedican a surfear la internet, alrededor de 1 hora y media surfeando la internet en asuntos que muchas veces no tienen importancia. Y otros de nosotros pues nos pasamos más de 1 hora chequeando nuestros teléfonos y mirando cosas, ¿no? Lo cierto es que el tiempo pasa, el tiempo se nos va rápido y muchas veces no sabemos administrar el tiempo, lo dedicamos o lo usamos para hacer otras cosas que no son tan importantes en la vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en cuanto al uso del tiempo? Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 13. Yo les invito a que busquen sus Biblias. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 al 13. El apóstol Pablo ahí nos da un consejo. Lo que debemos estar haciendo diariamente, lo que debemos estar haciendo constantemente. El apóstol Pablo nos dice ahí, Filipenses capítulo 2, versículos de 12 al 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, el consejo del apóstol Pablo es: ocupaos en vuestra salvación. Alguien podrá preguntarse, bueno, pero ¿qué realmente quiere decir ocupaos en vuestra salvación? ¿Será que tenemos que hacer algo para salvarnos? ¿Será que tenemos que trabajar en nuestra salvación? ¿Tenemos que hacer algo para alcanzar el cielo? Bueno, cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios en un contexto más amplio, nos damos cuenta que, por otro lado, el apóstol Pablo dice: no por obras para que nadie se gloríe, por gracias sois salvos por medio de la fe. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? En un lado está diciendo: vosotros sois salvos por la fe, pero por otro lado está diciendo: ocupaos en vuestra salvación. Aparentemente pudiera ser una contradicción, y si lo leemos así por arribita, quizás pudiéramos llegar a la conclusión de que la Biblia se está contradiciendo. O sea, algunos dicen: bueno, tú haz tu parte, que Dios va a hacer la suya. Pero bueno, algo que tenemos que dar por sentado es que en lo que se relaciona a la salvación, no hay nada que podamos hacer para ser salvos, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero ahora bien, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice ocupaos en vuestra salvación? Bueno, si no es de nuestra salvación, entonces ¿de qué deberíamos ocuparnos? Bien, hemos estado estudiando esta semana cómo los contextos en la palabra de Dios son importantes. Cuando nosotros leemos la epístola de los Filipenses o la epístola que Pablo escribe, él le está hablando a personas que ya son convertidas. Le está escribiendo a personas que ya una vez entregaron su vida a Jesucristo, que una vez aceptaron el don de la salvación. Y ahora el apóstol Pablo le está hablando que necesitan esmerarse más bien en el don de la santificación. O sea, él está diciendo que necesitan desarrollar lo que ya ellos tienen, que es la salvación. O sea, la salvación depende de Dios, pero la santificación es una obra de toda la vida. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: ¿saben qué?
perseveren en la oración, perseveren en el estudio de la palabra de Dios, perseveren en nuestro Padre Celestial, ocúpense en las cosas espirituales, ocúpense en las cosas que importan, en las cosas que tienen mayor valor, ¿no? En las cosas que nos llevan al reino de los cielos. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Él no quiere decir que debemos trabajar por nuestra salvación, porque por mucho que hagamos, no vamos, la salvación es un regalo de Dios, nosotros no vamos a añadir un poquito más o un poquito menos a nuestra salvación. O sea, no que vamos a ser salvos por las cosas que hagamos, pero lo que el apóstol está diciendo es que debemos retener aquellas cosas que tenemos. Por ejemplo, cuando usted nació con un cuerpo. Si alguien le dice ocupados en vuestro cuerpo, quiere decir que usted y yo necesitamos ocuparnos en nuestro cuerpo. Si decimos, oh, bueno, yo voy a ser intemperante con mi cuerpo, voy a comer lo que yo quiera, voy a acostarme a la hora que yo quiera, voy a hacer cosas que dañan mi cuerpo, entonces lo que va a suceder es que ese cuerpo que Dios le regaló va a ir siendo destruido poco a poco. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Dios nos regala la salvación cuando aceptamos a Cristo. Dios nos dice, ¿sabe qué? Aquí está, es tuya la salvación, por gracia soy salvo, ya eres salvo. Está bien, no quiere decir de que una vez salvo, siempre salvo, no quiere decir que ahora, bueno, ya soy salvo, ahora voy a hacer otras cosas, voy a disfrutar de otras cosas. No, no, al contrario, la salvación es solamente el comienzo de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. O sea, Pablo está diciendo, ¿saben? Ya ustedes son salvos, ya son salvos, cuídense de no apostatar de la fe. Pedro dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es interesante porque el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. No dice, ocupaos en la salvación del vecino, ocupaos en la salvación del amigo o de un pariente, aunque claro, es correcto que podemos predicar el evangelio, que debemos tener interés por las demás personas. No estoy hablando de otras cosas, obviamente, es algo que tenemos que hacer. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, o lo que la Biblia enseña a través de las Escrituras, es que la salvación es individual, que la salvación es personal. O sea, él está hablando de un trabajo suyo. O sea, yo me ocupo por mi salvación. Usted se ocupa por la salvación. Usted no va a llegar al cielo por las cosas que yo he hecho, por las cosas que he dejado de hacer. No, usted va a llegar al cielo por su comunión con Jesucristo. Yo, pues, la salvación es personal, es individual porque Dios quiere trabajar en tu vida individual. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué está hablando aquí? No está diciendo de que tenemos que tener miedo y estar asustados todo el tiempo, porque pues, no, pues Dios es un Dios todopoderoso y como algunas personas meten miedo o echan miedo y dicen que si no, vamos a ir al infierno y en el infierno vamos a estar quemándonos una eternidad y allí, imagínense ustedes, pecadores en manos de un Dios enojado, ¿no? Así es como hay un título, un sermón por ahí, y donde se le mete miedo a la gente sobre el infierno, pero aquí no está hablando de un miedo físico, ¿no? Aquí más bien está hablando de algo muy importante. Está hablando de que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación, que debemos tomarlo en serio. Que no debemos decir, oh, bueno, mañana me ocupo en la salvación, o el año que viene, como hacen algunos, me voy a entregar a Dios. No, cuando mi vida cambie, cuando mi vida sea diferente, entonces me entrego a Dios. No, no funciona así. Tome la salvación en serio, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque son elecciones de consecuencias eternas. O sea, la salvación es una cuestión de vida y muerte. Nada es más importante que tu propio crecimiento espiritual. Por eso el apóstol dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es extremadamente de suma importancia. Y ese mensaje Dios pues nos lo da a nosotros también. Y nos dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios es el que produce en nosotros los frutos del Espíritu Santo. La palabra produce quiere decir energía. O sea, Dios es quien nos da la energía para cambiar nuestra vida. O sea, Dios dice, yo te daré el poder para para que tú hagas lo que yo quiero que hagas, que tienes que hacer, y para saber hacer qué es lo correcto. O sea, Dios nos da la fuerza de voluntad y la capacidad para guardar su palabra, para ocuparnos en la salvación. O sea, en otras palabras, Dios te da la salvación gratuita
Y después que eres salvo, entonces comienza el proceso de la santificación. Es el proceso donde Dios va moldando nuestra vida. Es el proceso donde Dios va afilando aquellas esquinas que tenemos difíciles. ¿No? Es donde pues comenzamos a dejar las idolatrías. Ahí es como cuando comenzamos a dejar la fornicación, el adulterio. Ahí es cuando Dios nos va cambiando, nos va transformando. Y por eso es que el apóstol Pablo me dice a mí, ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, retén lo que tienes. Si fuéramos Apocalipsis, como hemos estudiado durante los martes, dice, retén lo que tiene, Juan lo dice de otra manera, retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. La primera, Dios tiene varias herramientas y la primera herramienta que Dios usa para cambiar nuestra vida es la palabra de Dios. La primera herramienta del cristiano que tenemos como cristiano para ocuparnos en nuestra salvación es la Biblia. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Saben? La Biblia cambia nuestros pensamientos. Si usted desea conseguir un cambio serio en su vida, tiene que comenzar a estudiar la palabra de Dios. Tiene que leerla, tiene que estudiarla, tiene que memorizarla. Miren, ya hoy en día las personas no memorizan versículos bíblicos, como que ha pasado de moda memorizar la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos de memoria puedes decir? Hasta esa pregunta, ¿no? O sea, necesitamos memorizar la palabra de Dios, necesitamos meditar en ella, vivirla en nuestra vida, porque cuanto más tienes de la palabra de Dios, tu vida va a cambiar mucho más. A veces la gente dice, bueno, yo no tengo fe. La gente dice, pastor, estoy desanimado. La gente dice, bueno, yo voy a dejar la iglesia. Y claro, cuando uno, y pone muchas excusas porque el hermano, por esto, por lo otro, pero cuando uno va al meollo del asunto, se da cuenta que le pregunta, bueno, ¿estás estudiando la Biblia? ¿Estás haciendo el año bíblico? ¿Por dónde vas en el año bíblico? Y la persona pues te va a decir que no. O sea, cuando no estudiamos la Biblia, como que comenzamos a desanimarnos espiritualmente. Comenzamos a perder esa salvación que tenemos en Cristo Jesús. La misma palabra dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, a través de la Biblia uno ve la necesidad que tenemos de cambiar. A través de la Biblia uno se da cuenta de la voz de Dios, cómo nos habla, cómo nos dice que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar algunas cosas. De pronto la Biblia te dice, oye, tienes que dejar el chisme, pero hay que dejarlo. De pronto la Biblia te dice, tienes que tener una sola mujer, pero no hay que hacerlo. O sea, la Biblia marca las pautas en nuestra vida espiritual. Lamentablemente muchos cristianos no estudian la Biblia. Podemos hacer, leer, pasar el tiempo, digamos, en Facebook y en otras cosas, pero no en la palabra de Dios. O sea, ocúpate, si yo fuera a traducir el versículo de Pablo, yo diría, ocúpate en estudiar la Biblia con temor y temblor. O sea, ocúpate en estudiar la Biblia porque tiene consecuencias eternas. Bien, Pablo no tiene idea de dar a sus discípulos una lección teológica abstracta. Al contrario, cuando nosotros estudiamos la Biblia profundiza nuestras vidas y toca la acción correcta más simple del pensamiento correcto. Y allí las escrituras nos muestran el error que hace la religión una vida abstracta. O sea, la palabra de Dios nos muestra el error mucho más despreciable y más común que existe en nuestros días. La Biblia nos dice que la fe sin obra es muerta. O sea, la religión no es solamente teología, sino es una vida práctica y en la palabra de Dios encontramos los consejos o tenemos la inspiración de vida que nos dice cómo vivir una vida práctica. Ahora, ¿qué debemos hacer respecto a la Biblia? Dice la Escritura, Proverbios 4:23, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, el corazón era la mente en aquellos tiempos. Nosotros como cristianos tenemos que estudiar la Biblia y tener cuidado en las cosas que pensamos, ¿no? Porque, ¿saben? El crecimiento espiritual no es automático. Una persona, a veces sucede, ¿no? De pronto una persona se bautiza y cambia muchas cosas, pero no quiere decir que ella es perfecta. A veces una persona recibe la salvación, pero no quiere decir que ya recibió la perfección. O sea, es un crecimiento automático, es una elección, una cuestión de elección que nosotros podemos elegir
las cosas que pensamos, ¿no? Efesios 4, 23, 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, debemos ser renovados. ¿Renovados cómo? A través del estudio de la palabra de Dios. Renovar nuestra mente, o sea, tiene que haber una revolución espiritual en nuestra mente para ponernos el nuevo hombre que ha sido creado a la imagen de Dios. O sea, como ven, todo comienza en nuestra mente, en pensamientos, en las cosas que pensamos, porque la palabra de Dios, no la Biblia, para la Biblia, pues cambia nuestra manera de pensar. Por ejemplo, cuando nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de pensar. Cuando nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de hacer. Y es la palabra de Dios que nos muestra el camino del arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me convertí al cristianismo, o cuando usted se convirtió al cristianismo, toda la perspectiva de su vida cambió y usted empezó a ver las cosas diferentes. De pronto se dio cuenta de que algunas cosas que hacía no eran las correctas. Y de pronto empezaste a cuestionar algunas de esas viejas formas de pensar. Es por eso que el apóstol Pablo dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Por qué razón? Porque en nuestros pensamientos, en nuestra mente, es donde comienzan nuestras acciones. Hace más de 2000 años los psicólogos descubrieron esto. Descubrieron que la forma en que creo determina la forma en que me siento. Y la forma en que me siento determina la forma en que actúo. O sea, la manera en que yo pienso determina la forma en que yo me siento. Y la forma en que me siento determina la manera en que yo actúo. O sea, existe una gran cantidad de modificación de la conducta y de mucha gente tratando de cambiar y decir, yo voy a dejar el cigarro, yo voy a dejar esto, yo voy a dejar lo otro. Y ahí los vemos esforzándose, pero no cambian la mente, no cambian la actitud mental, o sea, no cambian la manera de pensar. Y muchas veces sí, está bien que tratemos de cambiar muchas cosas, todas las que podamos, pero al final tenemos que ir a lo profundo, al corazón, a donde va Dios. Y ver que muchas veces nuestra manera de pensar no es la correcta. Ver que muchas veces nuestra forma nuestros pensamientos no son los más puros, no, nuestros pensamientos no están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? A veces nos sentimos deprimidos porque estamos siempre pensando en cosas deprimentes, ¿no? Si usted se siente pues deprimido, a lo mejor esos son los pensamientos que usted tiene, ¿no? O sea, la clave es comenzar a cambiar las cosas que pensamos, ¿no? En tu palabra medito de día y noche. O sea, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que es importante que nosotros meditemos en ella, que nosotros comencemos a dar una oportunidad a Dios a través de la Biblia y esta va a ir cambiando nuestra manera de pensar. Jesús dijo, tu palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad. O sea, a través de la palabra de Dios podemos ser santificados. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, resumiendo, dice, bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios, que en su ley medita de día y de noche, en la palabra de Dios. O sea, cuando meditamos en la palabra de Dios, esta se mete en nuestra mente y nos cambia. Y es por eso que el apóstol Pablo también nos dice en Filipenses, pensemos en las cosas puras, que elevemos nuestra mente, nuestros pensamientos a esas cosas puras, a todo lo bueno, todo lo amable. Si hay virtud alguna en esto, pensar. O sea, en mi corazón, dice la Escritura, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, debemos escudriñarla, debemos hacerla nuestra. No debemos hacerla solamente un libro teológico para andar discutiendo o armando líos teológicos, no, pero debemos estudiar la Biblia para que ésta nos beneficie. Cuando usted la abre, usted dice, Dios mío, yo quiero que tú me hables. ¿Qué quieres decirme en estos momentos? O sea, se empieza por pensar en la palabra de Dios. Si usted no está teniendo tiempo para hacer su devocional diario, yo estoy seguro que usted no está viendo un gran cambio en su vida. Si estamos dedicando el tiempo en otras cosas que no son tan importantes como la palabra de Dios, no vamos a ver cómo Dios transforma nuestras vidas. ¿Saben? Otra manera que Dios usa para transformar nuestra vida, para que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación, es su Espíritu Santo. ¿Cómo funciona? Bueno, usted comienza a estudiar la palabra de Dios, se da cuenta de los errores que ha cometido, de los errores que está cometiendo, se da cuenta de los cambios que necesitas hacer y entonces ahí comienza la obra de la santificación, pero ahí es cuando llega el Espíritu Santo. O muchas veces el Espíritu Santo llega antes para
para convencernos de nuestro pecado. Pero lo cierto es que cuando el Espíritu Santo viene, Él trae fuerza. Él viene a vivir en nuestras vidas, Él viene a vivir en nuestro corazón. Él renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra alma. Nos da la vitalidad cristiana para poder hacer la voluntad de Dios. O sea, porque ese es el poder de Dios, ese es el Espíritu Santo el que hace la obra de transformación en nosotros. El objetivo final de Dios es cambiar tu vida. El objetivo final de Dios es cambiar mi vida. Acuérdense, Él nos creó a su imagen. Fuimos creados a imagen de Dios al principio. Esa imagen fue destruida por el enemigo, por el pecado. Pero Dios quiere restablecer esa imagen nuevamente en tu vida y en mi vida. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Ese es el ideal de Dios, que nosotros comencemos a estudiar la Biblia y entonces el Espíritu Santo llega, nos ilumina y nos enseña las palabras de Dios, nos enseña las cosas que hemos de aprender, nos enseña las cosas que Dios quiere que aprendamos y nos muestra, oye, necesitas cambiar aquí, mira, necesitas mejorar aquí, yo te voy a dar la fuerza. No lo hagas por ti mismo, no lo hagas tú solo, porque no lo vas a poder hacer, ¿no? Él nos da la fuerza para poder vencer las tentaciones del enemigo. Ese es el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el Papa no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, o sea, y el Espíritu Santo en nosotros, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo me acuerdo que recientemente nosotros vimos al lado, hay una planta que tiene un buen olor, y una vez mi esposa me dijo, ay, como me gusta esta planta, voy a agarrar una ramita y la voy a poner en agua para ver si podemos plantar algo, ¿no? Para ver si se nos da. ¿Qué creen que pasó? Bueno, sí, la ramita la puse en agua y estuvo verde por unos tiempos, pero después de varios días la ramita pues se murió, no funcionó el asunto. ¿Por qué razón? Porque una rama que se saca del árbol, bueno, o sea, una rama sin el Espíritu Santo, una rama sin el estudio de la palabra de Dios muere. El cristiano espiritualmente muere cuando no está aferrado en la palabra de Dios. O sea, morimos espiritualmente cuando no tenemos al Espíritu de Dios transformando nuestras vidas. Tenemos que estar conectados a Cristo a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, porque miren, el Espíritu Santo trabaja internamente. Así es la obra del Espíritu Santo. Es como el viento, dijo Jesús, nadie sabe a dónde va. Sopla, podemos sentirlo, pero no sabemos cómo trabaja, porque el Espíritu Santo así trabaja, ¿no? Trabaja internamente. Y muchas veces, nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos, queremos vencer pues las obras de la carne, las queremos vencer por nosotros mismos y no podemos. Nos sentimos frustrados. Y no le damos una oportunidad al Espíritu Santo para que Él trabaje en nuestra vida y para que Él cambie lo que necesita ser cambiado. O sea, yo no sé cuál es tu condición espiritual, pero yo me hablo a mí mismo. Yo le pido a Dios que me dé su Espíritu Santo para que me ayude a cambiar. No soy perfecto, tengo muchas cosas que necesito cambiar, pero yo le pido a Dios que me dé de ese Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en mi vida. Pero también le pido a Dios que te dé del Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo obre en tu vida, para que puedas ver cuáles son tus errores, para que puedas ver las cosas que necesitas cambiar y para que te dé la fuerza para hacerlo. Porque sí, podemos ver las cosas, pero si no tenemos la fuerza para hacerlo, es como que estamos a media. ¿Sabes? ¿Cómo sabes si depende del Espíritu Santo? Revisa tu vida de oración. Alguien dijo que por las cosas que oramos son por las cosas que estamos dependiendo de Dios. ¿Qué significa depender del Espíritu Santo? ¿Qué significa estar conectado a Cristo? ¿Qué significa depender de Dios? ¿Saben? Dios no quiere una parte de nuestra vida. Dios lo quiere todo. Dios no quiere una parte de nuestro dinero. Dios lo quiere todo. O sea, Dios no es un Dios a medias. Dios es un Dios de todo o nada. Y muchas veces nosotros como cristianos debemos analizar nuestras vidas y ver si tenemos una vida de oración significante. A veces oramos 5 minutos, no sé, 2 minutos, 3 minutos, no sé, y ya. Hay un cartel, teníamos un cartel que decía no salga sin horario, orábamos y ya. ¿Y qué es de lo demás del día? ¿Qué pasó con las 24 horas? El día tiene 18 horas si descansamos 7, ¿no? ¿Qué pasó? O 17, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el resto de las horas? Necesitamos estar constantemente en comunión con Dios. Por eso la Biblia dice orar sin cesar. Por eso
Bueno, el apóstol Pablo nos aconseja, ¿no? Orar sin cesar. O sea, debemos practicar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que donde quiera que yo vaya, Dios está conmigo. A veces pensamos que Dios se queda en la iglesia y después hacemos las cosas que nosotros queremos por otro lado. No, no funciona así. Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. O sea, debemos practicar la presencia de Dios, debemos estar conectados a Él y darnos cuenta que a través del Espíritu Santo podemos cambiar nuestra vida. Debemos tener una conversación con Dios constantemente, ¿no? Orar, ¿no? Todo el tiempo, orar sin cesar, saber que Dios está con nosotros, que Él no nos abandona, que Él nos ve, que no tenemos que escondernos de las personas porque al final Dios nos ve, que es lo más importante. Ahora bien, Dios usa la Biblia, la palabra de Dios, para cambiarnos. Dios usa el Espíritu Santo para cambiarnos, para nuestra salvación, para que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación. Pero ¿qué sucede? Cuando no hacemos caso a la Biblia, no hacemos caso al Espíritu Santo, entonces Dios usa las circunstancias. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes? Los problemas, las presiones, los dolores de cabeza, las dificultades, el estrés siempre consigue llamar nuestra atención. Cuando Dios no lo hace a las buenas, entonces Él lo hace a las malas. El asunto es que Dios quiere nuestra salvación. Dios no quiere que nadie perezca, ¿no? Pero muchas veces nosotros pues no le hacemos caso a Dios y Dios tiene que mandar una pandemia. Muchas veces nosotros pues estamos ocupados en tantas cosas que nos olvidamos de Dios o le prestamos poca importancia a Él. Y entonces Dios tiene que permitir que vengan estas cosas que están sucediendo para que nosotros abramos nuestros ojos y entonces clamemos a Dios. Y digamos, Señor, ¿qué realmente es lo que tú quieres? ¿No? Estoy seguro que estamos orando por sanidad, pero ¿qué hay de la sanidad espiritual? Estamos orando seguro para que Dios restable todas las cosas, pero ¿qué hay para que Dios restable mi vida, para que Dios restable tu vida? Ahora sabemos que para el creyente nada le sucede sin el permiso de Dios. O sea, estamos claros en eso, ¿no? Claro, no dice de que todo lo que nos va a suceder es bueno, obviamente, pero sí nos dice que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A veces nos preocupamos mucho en quién causa los problemas, de dónde vienen, si son del diablo, si son de mis errores, no sé. Le echamos la culpa a todos o a veces pensamos si viene de Dios, pero lo que importa no es de dónde vienen nuestros problemas, lo que importa es que Dios puede usar esos problemas, por muy difíciles que sean, para cambiar tu vida. A veces es en los problemas cuando estamos más abiertos para escuchar de la palabra de Dios. Todos conocemos personas que mientras todo está bien, pues Dios no importa tanto. Pero cuando llegan los problemas, enseguida quieren oración. Cuando llegan los problemas, ¿no? Cuando llega el virus, enseguida están ansiosos por ir a la iglesia. Nunca fueron, pero ya están ansiosos por ir a la iglesia. O sea, así es como trabaja Dios. No quiere decir de que, bueno, debemos orar para que Él nos mande problemas. No, al contrario, debemos orar para que Él nos libre del mal, como dijo Jesús. Pero sí debemos estar confiados que lo que Dios permite es para nuestro bien. Claro, si yo les preguntara a ustedes, ¿quieren ser como Jesús? Yo estoy seguro que todos decimos sí, queremos ser como Jesús porque esa es nuestra meta, ser como Jesús, ¿no? Pero ¿saben que Jesús también experimentó la soledad? A veces queremos ser como Jesús, pero no queremos la parte de la soledad de Cristo. También Jesús fue tentado a ser deprimido. Jesús fue tentado a enojarse, a explotar. Jesús fue tentado a ser impaciente. ¿Quieres ser como Jesús? O sea, Dios permitió que Jesús pasara por todas estas cosas. ¿Cómo vamos a nosotros creer que nosotros no vamos a pasar por ellas? O sea, porque Dios está más interesado en moldear tu carácter que en tu comodidad o en cómo tú te sientes. Queremos ser como Cristo, pero necesitamos pasar entonces las pruebas por las que Cristo pasó. Es más, el escritor al libro de Hebreos lo pone de esta manera, hablando de Cristo Jesús, que dice, y aunque era hijo, que era hijo de Dios, ¿no? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, a través de las dificultades podemos aprender obediencia. En medio de nuestros problemas podemos aprender a obedecer a Dios. Recuerda, lo que a Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo es posible? No sé. A veces no tenemos explicación, pero sí podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Hablando de Cristo, dice, y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mi querido hermano, mi querido amigo, si estás pasando por momentos difíciles, déjame decirte que Jesús, Cristo también pasó por ellos. Si estás pasando por momentos que no entiendes, Cristo también pasó por momentos difíciles en el Getsemaní. Y él le dijo a Dios, pasa esta copa de mí, si es posible. O sea, no voy a excusar las cosas malas por las que estás pasando. Son reales, son reales. Lo que estamos viviendo es real. Nos ha afectado a cada uno de manera diferente, es real. Pero podemos mirar más allá de lo que estamos viviendo y preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme en esta pandemia? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme en todas estas cosas que están pasando? O sea, si fuéramos a resumir, pudiéramos decir que Dios usa su palabra para que nosotros nos ocupemos en la salvación, en el estudio de la palabra de Dios, su Espíritu Santo, cuando su Espíritu Santo viene, para cuando su Espíritu Santo nos ilumina para saber lo que tenemos que hacer. Y si esas dos cosas no funcionan, entonces Dios usa las circunstancias. Alguien dijo, Dios usa los problemas, ¿no? Dios usa las adversidades, ¿no? Por ejemplo, usted leyó en la palabra de Dios y pide a Dios el poder para deshacerse del egoísmo en su vida. Está bien, que esa es la manera ideal que Dios trabaja. Pero si por alguna razón usted es egoísta y ni la palabra de Dios lo convence, ni el Espíritu Santo lo convence, entonces Dios va a mandar algo que lo convenza, que tienes que dejar el orgullo, que tienes que dejar el egoísmo. O sea, Dios tiene 1.000.000 de cosas, 24 millones de cosas para hacernos, para humillarnos, ¿no? Para hacernos cambiar nuestra vida, para llamar nuestra atención. Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. A veces no queremos sufrir las consecuencias y los problemas, pero si somos cabeza dura, muchas veces muchas veces Dios va a darnos, ¿no? Dios va a dejar que vengan esas cosas para que nosotros aprendamos qué hacer. A veces se necesita una situación dolorosa para hacernos cambiar nuestras costumbres, ¿no? Porque rara vez cambiamos cuando no estamos desesperados. No cambiamos mucho cuando vemos la luz, pero siempre cambiamos cuando sentimos el calor. Muchas veces Dios enciende el fuego en nosotros para que nosotros nos movamos y podamos entrar en su voluntad. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por gozo sumo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. La vida cristiana no es un evento de una sola vez. Es algo que sucedió cuando tú te bautizaste. Es el comienzo. Es solamente los pasos iniciales. La vida cristiana es un evento seguido en un proceso. Usted nació de nuevo, pero ahora tiene que crecer. Ahora tiene que desarrollarse. Trabajar por esa salvación que ya te dieron. En otras palabras, pudiéramos traducirlo, tienes que ocuparte de tu vida espiritual. Y cuanto más utilices esos músculos que Dios te ha dado, su palabra, el Espíritu Santo, otros consejos que Dios nos ha dado, cuando más utilicemos eso, pues más fuerte vamos a ser espiritualmente. La oración, pudiéramos hablar de la oración también, pudiéramos hablar de la meditación, pudiéramos hablar del ayuno, pudiéramos hablar de muchas cosas que podemos usar para que nuestra vida espiritual crezca. Es una elección de nosotros. Es tu elección. La forma en que Dios produce el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio propio, la pone el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿qué es lo que deseas cambiar más acerca de ti? Déjame decirte que el poder para cambiar viene de Dios y de sus opciones. Cuando elijas hacer lo correcto, cuando elijas obedecer a Dios, entonces Dios te da el poder. Que le dices a Dios que haga, le quieres decir a Dios que te dé el poder para hacerlo, que lo haga en tu vida. Lo que tú deseas cambiar, puedes hacerlo a través del Espíritu Santo. Puedes hacerlo a través del poder de Dios y en mi deseo de oración que podamos aprender de este mensaje, que podamos estudiar su palabra, que podamos recibir el Espíritu Santo y que no tengamos que pasar por las pruebas por ser
desobedientes a Dios, por ser ingratos, por ser infieles. Es mi deseo y oración de que siempre y que Dios pues pueda hacer lo primero, lo mejor y lo último en nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, agradecido porque tú has estado con nosotros, tu presencia no nos abandona y tú siempre nos cuidas. Oramos para que tú nos des de tu Espíritu Santo para poder estudiar tu palabra, para poder tener la fuerza para vencer. Oramos para que tú nos guíes y para que tú estés siempre con nosotros. Todos nuestros pecados, nos debemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga